Bienvenidas a un nuevo episodio de Mientras Sanamos Juntas. El día de hoy quiero que hablemos de un tema acerca del miedo al rechazo, porque yo sé que probablemente tú eres una mujer que complace, que cede, que siempre busca estar ahí para los demás y lo disfrazas de que eres una mujer muy amorosa, muy generosa, pero si vamos más profundo, muy probablemente es que das y entregas demasiado a personas incorrectas. La mayor parte del tiempo te terminas buscando personas que necesitan de tu ayuda para tú poder ayudarlas, tú poder ser la salvadora de ellos y entonces que por fin te reconozcan y entonces que por fin te valoren. Porque simplemente quiero que des una vuelta a tu vida. Quiero que observes tu vida. ¿Qué tipo de relaciones tienes? ¿Cuáles son tus mayores conflictos que siempre te encuentras? ¿Cuál es el mayor conflicto que siempre te encuentras? Siempre sientes que no te sientes suficiente. Te comparas con que a todas las demás las cosas se les dan mucho mejor, tienen mejores parejas, sus negocios, sus trabajos fluyen mucho mejor y tú que das, te entregas, sobreesfuerzas y haces de todo, la vida no te paga de la misma moneda. ¿Cómo son tus relaciones? Relaciones donde constantemente das y entregas, estás exhausta, estás cansada y al final no terminas sintiéndote ni siquiera valorada ni reconocida. Y de pronto las personas te dicen, sí, yo te quiero mucho y te valoro y ahí estás. Y es como una forma de mantenerte con migajas en tu hambre. Entonces, ni sacias tu hambre, pero bueno, al menos la disfrazas un poquito de esas migajas que te dan. No me vas a dejar mentir que esta es tu vida, que estas son tus relaciones, que esa es la forma en cómo tú te sientes constantemente. Y esto te lo digo porque todos esos conflictos que aparecen en tu vida no son al azar. Dios nos manda todos los conflictos que nosotros necesitamos para aprender a tomar las decisiones desde su mirada, desde su visión y para transformarnos y poder recibir mejores cosas de nuestra vida. Porque si tú no cambias la forma en cómo te relacionas contigo y cómo te relacionas con los demás, en lo que crees de ti, en lo que crees del mundo, el mismo conflicto se te va a presentar una y otra vez hasta que cambies la forma en cómo te relacionas, hasta que cambies tu identidad. Porque el problema es que estás basando tu identidad en lo que el otro ve, hace, piensa, reconoce en ti. Y cuando no te sientes reconocida, cuando no te sientes valorada y cuando no te sientes suficiente, en lugar de poner límites, en lugar de irte de esos lugares, entras en un estado de frustración de ¿por qué a mí no? Y muy probablemente tu relación con Dios es donde siempre acudes a Él para que Él sane tus heridas, para que Él vaya y te sane y te quite ese sentimiento de insuficiencia y cambie a las personas a tu alrededor. Pero algo que yo quiero que tú entiendas, y eso es algo que justamente le dije hace poco a una persona, es que Dios nunca va a llenarte tus heridas. Dios nunca va a satisfacer el hambre de tus heridas. Dios te va a mostrar los conflictos que tú necesitas para aprender a actuar como una identidad que Él diseñó completa en su diseño original y dejes de actuar desde una herida, dejes de actuar desde el hambre emocional. Y la verdad es que, si te soy sincera y te lo digo con todo el amor del mundo, tú eres adicta a las personas, porque no sabes quién eres si nadie te está viendo, no sabes quién eres si nadie te está reconociendo. Quiero que te pares un momento, y esta es una pregunta que le hago a la mayoría de mis clientas. Quiero que te pares un momento y analices todo lo que das, haces, entregas y logras en tu vida. Ahora, si te quitamos todo eso, ¿quién es la mujer que queda ahí? Probablemente no me sabes responder. Porque crees que no tienes virtudes si no estás sirviendo a alguien más. Recuerdo que dentro de una de mis sesiones con una de mis clientas, cuando le hice esa pregunta, ella me dijo, es que siento que si no hay alguien a mi alrededor, no soy nadie. Claro, porque crees que tu valor está en lo que los demás reconocen en ti. Crees que tu valor está en cuánto los demás te aprecian y te valoran. Pero algo que yo quiero que tú entiendas, y este es un principio que yo comprendí, y fue cuando empecé a estudiar un poco más acerca de la Biblia, y también empecé a dejar de casarme con todas estas heridas que yo traía cargando, que el rechazo es la moneda de cambio para vivir un propósito. El rechazo es parte de la vida. Piensa en Jesús. Cuando Jesús vino aquí a la tierra a hacer un gran sacrificio por nosotras, por nosotros, muchos lo rechazaron. Muchos no creyeron en su mensaje. Hasta la fecha muchos no creen en su mensaje. El rechazo era parte del plan de Dios para cumplir su propósito. ¿Por qué crees? Porque cumplir el propósito de Dios muy pocas veces va a recibir demasiados aplausos. Muy pocas veces va a recibir el reconocimiento. Y ese es el verdadero amor.
Ahora, con esto no te estoy diciendo del, uy, ¿sabes qué? Sí, me tengo que convertir en la mártir que da todo por todos y entonces no recibo nada. El problema es que tú lo estás haciendo desde un lugar para que sacien tu hambre emocional, para que sacien esa herida que tú estás tratando de cubrir. Y esto no se trata de sanar más. No te estoy diciendo heridas para que digas, estés otros 3 años en terapia sanando ahora la herida del rechazo. No te lo estoy diciendo por eso. Te lo estoy diciendo porque no se trata de sanar más, sino se trata de dejar de cobrarle deudas en tu presente de cosas de tu pasado. Deja de cobrarle deudas a tu pareja por algo que te faltó en el pasado. ¿Desde dónde te estás relacionando? Te estás relacionando porque estás buscando sentirte amada, valorada, vista, reconocida, importante, suficiente. Eso es algo que le estás cobrando probablemente a tus papás. Tal vez en el pasado, en tu infancia, no te sentiste ni reconocida, no te sentiste valorada, te sentiste solo importante cuando cargabas con responsabilidades que no te correspondían o eres la niña y la mujer ejemplar. Entonces, claro, ahora basas tu vida en esa perfección y en ser esa mujer ejemplar y si nadie te está aplaudiendo, no sabes lo que quieres, no sabes ni siquiera quién eres. Y esa es la paradoja. No es que le tengas miedo al rechazo, es que quedarte en esa zona cómoda de seguir complaciendo, cediendo y dando y entregando te permite estar cómoda que preguntarte y hacerte la pregunta de que está llena de incertidumbre de quién soy yo si no soy esto. ¿Quién soy yo si nadie me está reconociendo? Porque es cómodo. Es más cómodo entregarle la responsabilidad a otra persona de decir, tú tienes que definir mi valor, tú tienes que definir cuánto yo valgo, tú tienes que definir cuánto yo merezco y decirte a ti, tienes que hacer esto y tienes que hacerme sentir de esta manera y tienes que hacerme sentir feliz. Y no solo en pareja, vamos también a la parte de negocios o trabajo. Tienes que mostrar este valor, que tus clientes realmente te reconozcan, que tu negocio crezca para tú sentirte suficiente, para saber que sí lo lograste, para saber que sí es posible para ti, para saber que eres suficiente, para saber que eres la mujer perfecta. Es muy fácil entregarle la responsabilidad a los demás o a otras cosas de que nos validen, que realmente sentarnos en un lugar de incertidumbre, de decir, ¿quién soy yo si esto no me define? ¿Quién soy yo si mi pareja no me define? ¿Quién soy yo si mi negocio no me define? ¿Quién soy yo si mi trabajo no me define? ¿Quién soy yo si mi familia no me define? Es una pregunta difícil, porque por mucho tiempo nos definimos por todo lo que decían los demás de nosotras. Entonces empezamos a medir el aplauso como una métrica sobre nuestro valor. Y esos conflictos que tú estás enfrentando, por eso te digo que los conflictos que vienen en nuestra vida, nada viene al azar, viene de lo que Dios nos quiere mostrar, que empecemos a trabajar. Justamente es ese conflicto que se te está presentando. Sigues validándote a través de las cosas externas. Sigues esperando que algo o alguien venga a decirte cuán valiosa eres. ¿Por qué crees que te comparas? ¿Por qué crees que te comparas? Te comparas porque estás viendo cómo los demás, que tal vez son menos inteligentes que tú, o que tal vez no tienen las mismas habilidades, o que tal vez no se han esforzado tanto como tú, se les da de manera tan natural y tan fácil la pareja, el negocio, el trabajo, y tú que te esfuerzas, que luchas, que haces todo eso, no se te da. ¿Por qué? Porque estás buscándolo desde el hambre emocional. Y mientras tengas hambre, Dios no va a hacer tu hambre. Dios lo que va a hacer es entrenar tu carácter. ¿Qué pasaba? Pensemos en las historias de la Biblia. ¿Qué pasaba? El pueblo de Israel estuvo no sé cuántos años en el desierto. Estuvo no sé cuántos años en el desierto simplemente porque estaban buscando saciar su hambre. De que, ¿cuál era su pensamiento? En Egipto estábamos mejor, ahí teníamos más cosas, es que mira, es que el otro, es que aquello. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ok, vamos en el desierto, porque tú no estás pensando en propósito, tú estás pensando en hambre. Bien, entonces todos esos conflictos que se presentan en tu vida vienen a presentarse para hacerte ver que no estás pensando en propósito, no estás pensando como la mujer que Dios te diseñó, estás pensando desde el hambre del pasado. Como no tuve esto en mi pasado, como no tuve la validación, como no tuve el reconocimiento, como no tuve el amor, ahora voy al presente y me relaciono desde ahí. Y paradójicamente, aunque vives en el presente, sigues arrastrando condenas del pasado. Y tú te encierras en tu propia cadena. Y esa es la situación, que tú estás usando a Dios no para ser libre, sino para que te dé de comer en tu propia cárcel.
quiero que se te quede esta frase, que justo la acabo de escribir. Estás usando a Dios no para ser libre, sino para que te dé de comer en tu propia cárcel. ¿Qué significa esto? Que al final todo lo que tú estás buscando, todo lo que tú estás esperando, lo estás haciendo desde esa hambre. O estás orando por tu pareja para que cambie, no porque seas la buena samaritana y la mujer que quiere tener un matrimonio. Es porque estás usando la oración para que Dios use tu matrimonio para saciar tu hambre de quiero ser valiosa, quiero que Él me elija. Quiero poder sentirme importante y reconocida y elegida por este hombre. Entonces, Dios, por favor, sacia mi hambre. Estás orando por tu negocio o por tu trabajo para que crezca, para que exista, pero lo que en realidad, si leemos entre líneas, lo que estás buscando es que Dios te sacie y te diga, ¿sabes qué? Sí, tú eres a través de esta bendición, este trabajo, este negocio, que tú sepas que si eres valiosa, que tú sepas que si puedes, que tú sepas que si eres suficiente. ¿Qué va a pasar si Dios te lo da? Tú te vas a validar a través de eso. Tú te vas a validar a través de la pareja, tú te vas a validar a través del negocio, tú te vas a validar a través del trabajo. Y realmente no va a haber ningún cambio profundo y real. ¿Qué va a pasar cuando eso se vaya? ¿Qué va a pasar cuando eso ya no esté más en tu vida? Viene la crisis de identidad, viene ese miedo a no saber quién eres si no tienes eso en tu vida. Y por eso es que flaqueas. Entonces Dios no está buscando darte de comer. Dios está buscando entrenar tu carácter para su propósito, para que seas capaz de recibir esa bendición. Pero para eso tienes que partir de primero la identidad. ¿Quién eres tú? Tienes que tener claridad sobre quién es la mujer que está detrás de todo eso. Y sobre todo que dejes de buscar las cosas como una fuente de tu bienestar. Esto es algo que a mí me ha tomado mucho tiempo entender. Y todavía lo sigo trabajando, ¿no? No te lo digo esto porque ya yo soy la mujer perfecta que ya descubrió todas las respuestas de la vida. Pero es algo que yo por mucho tiempo trabajé. Porque yo me validaba en la pareja y por mucho tiempo tomé decisiones por miedo a repetir el pasado, ¿no? Entonces era una forma como tratar de demostrarle, mira, yo puedo hacerlo mejor que mis padres, ¿no? Entonces no vivía desde un lugar de acercarme al propósito, sino vivía desde un lugar de huir de lo que tanto me lastimó, de lo que tanto me dolió. Y al final, mientras sigas viviendo desde la huida, tu cerebro no te va a llevar a la expansión, no te va a llevar al crecimiento, tu cerebro simplemente te va a llevar a la supervivencia y de tratar de evitar. Entonces por eso no tomas decisiones, por eso no piensas o trabajas de manera estratégica, por eso te aferras o te quedas en situaciones porque tu cerebro solo está tratando de resarcir un daño, no de construir. Bien, entonces quiero que aprendas ese concepto. Mientras tú sigas huyendo de ese miedo al que tanto le tienes, tu cerebro lo único que va a buscar es resarcir daños, no construir. Entonces tú no puedes ir viviendo bajo la premisa de tengo que resarcir el daño de lo que mis padres me hicieron, tengo que resarcir el daño de las carencias que tuve en mi infancia, porque al final es seguir cobrando una deuda y no estás perdonando. El perdón, y esto es algo que trabajo dentro de mi intervención de 9 semanas, mucho más a profundo, y también de hecho dentro de mi membresía Mujeres con Alma, se los cuento mucho mejor también. Tú tienes que entender que el perdón es aprender a dejar de cobrar deudas a los demás. Es entender que los demás son insolventes para darte lo que tú necesitas. Pensemos en esa relación de pareja, en esas relaciones que tú sigues insistiendo, que tú sigues complaciendo. ¿Qué pasaría si tú te das cuenta que esas personas son insolventes para darte lo que tú necesitas? Para darte ese amor, para darte ese reconocimiento, para darte esa validación. ¿Aún seguirías ahí? Probablemente no. Porque lo que tú estás buscando es que esas personas sean el proyecto de tu vida donde puedas por fin saldar la deuda que le estabas cobrando a tus padres. Entonces, cuando te das cuenta de que esas personas también son insolventes para darte lo que necesitas, es ahí cuando empiezas a construir y no a resarcir daños. Por eso es tan importante aprender, no a sanar más, no nos vamos a ir a un viaje del pasado donde me cuentes la historia de los 5 años y los 15 y los 20 años donde tuviste y viviste y sentiste y eso, porque solo eso es reconfirmar un trauma. Eso es simplemente confirmar una narrativa que lo único que va a alimentar es despertar esa emoción que viviste en el trauma y lo único que vas a hacer es que sigas en el pasado. O sea, eso no va a resolver absolutamente nada. O sea, déjate ya de esas terapias de hoy, ¿sabes qué? O de las incluso terapias alternativas de, ay, vamos a sanar tu linaje y vamos a sanar lo que le pasó a fulanito y a Pedrito y a esto y a otro, porque así no funciona en la neurociencia. Tu cerebro
No funciona así. A través de la neurociencia, tu cerebro empieza a crear nuevos patrones neuronales y eso te ayuda y cambia con tu visión. ¿Qué tipo de observadora eres en tu vida? Cuando cambias tu visión del mundo, cuando cambias la visión de las demás personas, es ahí cuando puedes empezar a construir. Porque el pasado y el futuro son una ilusión, no existen. Lo único que existe es este presente, este momento, este instante. Entonces, eso es lo que tú tienes que aprender, a construir en el presente, no a buscar resarcir daños. Y muy probablemente es inconsciente, probablemente no te has dado cuenta. De hecho, la mayor parte de las veces que yo he platicado con personas o dentro de mis sesiones, la mayoría no se da cuenta que en realidad he estado buscando resarcir daños de algo que no les dieron en el pasado. Entonces vives desde ese lugar. Y mientras vivas desde ese lugar, vas a creer que todo tiene arreglo. Y a veces no. Eso es una idea con la que yo aprendí a hacer las paces. Porque también en el mensaje religioso nos han dicho como, sí, Dios puede sanar todo lo roto y demás. Sí. Pero, ¿para quién? ¿Para el bien de quién? ¿Para saciar el hambre de quién? ¿Me entiendes? Dios te va a mostrar conflictos que te inviten al crecimiento. Y muchas veces no van a ser lo que tú esperas. No van a ser lo que tú quieres. Entonces, no puedes ir por la vida siguiendo con esta premisa de mi matrimonio o mi negocio o mi trabajo o mi relación o mi familia o lo que sea tiene arreglo. Muchas veces ese conflicto se te está presentando para que sueltes la idea de que eso te va a dar lo que tú necesitas. Y es una forma, Dios busca hacerte libre. Es más, Jesús se sacrificó en la cruz para que tú fueras libre, no para que vivieras en una cárcel. Sí, entonces mientras tú sigas viviendo en una cárcel, nada va a cambiar en tu vida. Nada. Y te vas a seguir presentando con el mismo conflicto una y otra vez. Si no es en pareja, será en negocios, si no es en negocios, será en trabajo, si no es en trabajo, será en amistades, si no es en amistades, será en familia. El conflicto siempre se te va a presentar hasta que tú entiendas y aprendas a mirarlo de una manera distinta. Entonces, tienes que darte cuenta que tú vives complaciendo y vives dando y sobreentregando a los demás antes que darte cuenta de que estás sola. Esa es tu comodidad. ¿Por qué no quieres ser libre? Porque hablo de, es miedo al rechazo, miedo a la libertad. Porque probablemente si tú te das cuenta que si tú eres la que deja de insistir, si tú eres la que deja de sostener, realmente muy pocas cosas en tu vida tienen cimientos fuertes. Si tú por un momento dejaras de dar, si tú por un momento dejaras de insistir, ¿te darías cuenta de cuántas personas o situaciones en tu vida no tienen cimientos fuertes? Y solo están por lo que tú les das, no por quién tú eres. Y aquí nace mi pregunta. Yo sé que es difícil darse cuenta que probablemente estás sola, pero bueno, dirán por ahí, mejor sola que mal acompañada. Pero desde ese lugar, ¿qué tipo de relaciones quieres construir? ¿De verdad quieres construir relaciones donde solo te quieran porque eres necesaria? ¿O quieres relaciones donde te respeten y te valoren por quien tú eres? Yo creo que quieres la segunda. Recuerdo que cuando trabajé justo dentro de una de mis sesiones con una chica, recuerdo que me decía como, ya no quiero ser rechazada, pero incluso cuando yo pongo límites, soy rechazada. Entonces ya no sé qué hacer. Complazco y soy rechazada, pero pongo límites y también soy rechazada, entonces no sé qué hacer. El tema es que tienes que dejar de pensar qué es lo que quieres hacer y tienes que empezar a pensar qué es lo que quiero construir. Tienes que hacer las paces con el rechazo para empezar. El rechazo no es malo. Dejemos de quitémosle esa connotación negativa al rechazo. El rechazo no es malo. Para empezar, quiero que tú entiendas este principio que a mí me cambió la vida. El rechazo nunca viene del otro, el rechazo viene de lo que tú te dices a ti misma con respecto a lo que dice o hace el otro. Te lo repito, el rechazo nunca viene del otro, el rechazo es algo que tú te dices con respecto a lo que hizo o dijo el otro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el otro no te está rechazando. Tú te rechazas cuando el otro no reacciona de la manera en que tú esperas. Entonces, tú tienes que entender que los límites no son para que el otro te ame o te valore o te valide, porque seguimos alimentando esa hambre emocional. Los límites son para que tú aprendas a respetarte. Los límites son para que tú gobiernes con autoridad tu vida. Para eso son los límites.
Pensemos como si fueran las aduanas. ¿Qué pasa? Te piden los documentos, te piden el pasaporte para que tú puedas pasar al otro país. Entonces ya una vez que cumples con esos requisitos, te dejan pasar al otro país. Bueno, es lo mismo, los límites son eso. Los límites, los no negociables, tus estándares, no son necesariamente para que el otro tenga la responsabilidad de cumplirlos, sino para que el otro pueda entrar a tu vida. Bien, para que tú respetes tu espacio y tu vida. Y si el otro quiere entrar y tiene todos los requisitos y los cumple y los respeta, bienvenido es. Entonces tú tienes que entender que mucha gente te va a rechazar. Mucha gente te va a decir, ay, qué exigente. Mucha gente te va a decir, ay, es que tú no entiendes, es que eso. Pero eso no habla de ti. Habla de su insolvencia para darte lo que tú necesitas. Y ese es el perdón y esa es la aceptación. Entender que eres insolvente para darme lo que necesitas. Probablemente no puedas dármelo, pero yo sí puedo dármelo a mí. Entonces, como yo sí puedo dármelo a mí, entonces desde ahí elijo. Es demasiado reduccionista creer que solo el otro puede elegirte. ¿Cuándo eliges tú? ¿Sí? Entonces, sí, es difícil a veces darse cuenta que sigues complaciendo porque en realidad, si lo dejas de hacer, te darías cuenta que estás sola. Pero aquí es donde yo quiero que tú entiendas que, primero, Dios siempre te ha dicho que no estás sola. Y no me voy al mensaje vainillero de, bueno, no estás sola y confía y ya está. Me vas a decir, ok, Alma, entiendo el versículo, entiendo eso. Pero ¿cómo hago para vivirlo, no? ¿Cómo dejo de vivir desde esa ansiedad? Y hay una diferencia, y aquí es algo que yo aprendí. Hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Va a haber muchos en algún punto de tu vida, cuando tú estás aprendiendo a poner límites, a elegir lo que realmente quieres para tu vida, va a haber un punto en tu vida donde vas a ver que no tienes muchas relaciones. No solo amorosas, sino de amistad. O sea, como que vas a sentir que hay un proceso de desierto. ¿Sí? Es normal, es completamente normal. Y por eso tenemos que aprender a pasar por ese desierto. O sea, es necesario pasar por ese desierto. Yo lo pasé en algún momento cuando empecé a poner límites, empecé a elegir lo que yo quería. Hubo un momento donde sí volteaba y sentía que no había nadie a mi alrededor. Pero después empecé a conocer otro tipo de personas. Empecé a conocer otro tipo de gente y hoy en día me siento muy acompañada, tengo buenas amistades. No son muchas, pero tengo buenas amistades. Y nunca me he sentido sola. Pero es que en realidad la soledad no viene porque hay ausencia de una persona, sino viene porque tú no te estás respetando. Si no, simplemente vuelve el punto, ve tu vida. Probablemente tú no te sientes apoyada. Probablemente tú te sientes sola. Porque la soledad no representa en si alguien está o no en tu vida. La soledad representa en que tú te estás olvidando de ti. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Dios está contigo porque también Él te dio una mesa. Tu mesa es tu vida. Y tú sigues esperando que alguien más venga y se sienta en tu mesa cuando Dios te está diciendo, yo ya me senté y caminemos y construyamos juntos. Ahí es cuando cambiamos nuestra mirada al propósito y no a la hambre emocional. Entonces tú tienes que aprender a ir hacia la construcción. Dios me dio una vida, Dios me dio estos recursos, Dios me dio estas virtudes y desde aquí, ¿qué construye en mi vida? Y quien me quiera acompañar es bienvenido. Y quien se vaya también es bienvenida a irse. Al final de eso se trata de entender que la soledad no es presencia o ausencia de alguien, sino es que tanto estás abandonando tu propia vida. Ay, qué buena frase, ¿verdad? Siempre me saco buenas frases. Me dice una clienta, ay, qué buenas frases te saca siempre. Estamos inspirados, estamos inspirados. Entonces, quiero darte 3 mensajes que hoy Dios quiere darte para terminar este episodio del podcast, que de verdad espero que esté siendo muy esclarecedor para ti. Primero, quiero que entiendas estos 3 mensajes que Dios tiene para ti. El primero, que ya eres valiosa. Y con esto vamos a citar Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate esto, no solo es que somos hechura suya, ¿sí? O sea, que estamos hechos en Cristo, sino además para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que Él ya preparó un camino para ti y tú sigues caminando como si tuvieras hambre, como si no supieras que realmente Dios tiene grandes cosas para ti. Entonces, ¿por qué sigues esperando a que alguien más te reconozca y te valide cuando en realidad tú ya eres hecha en Dios y además Él preparó grandes cosas para ti? Entonces tienes que aprender a entender que el éxito en una relación, en un trabajo, en un negocio es una consecuencia de habitar en ese diseño, no un escudo para validarte.
Bien, entonces el éxito no es el escudo para validarte, sino es una consecuencia de validarte a través de esa identidad de Dios. Vamos al segundo mensaje, para que realmente veas que no estás sola, y con esto vamos a citar Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas veces tratamos de controlarlo todo. Tratamos a través de la complacencia, a través de la resolución, a través de ser las salvadoras de los demás, tratamos de controlar absolutamente todo. Pero yo creo que aquí Dios te dice: deja que las cosas que no tengan cimientos fuertes en mí se caigan. Es decir, que aprendas a soltar. En una relación, en un trabajo o en un negocio, claro, dentro de tu jurisdicción, haz lo que a ti te corresponde. Pero lo que esté fuera de tu responsabilidad y fuera de tu control, suéltalo. Y Dios te mostrará qué cosas, personas, relaciones y situaciones realmente tienen cimientos y frutos en Él y qué otras no. Y esa es la forma de Dios de decirte: yo estoy contigo, porque yo te cuido, porque yo te protejo. Pero si tú todo el tiempo estás cargando este personaje de la salvadora, del yo puedo todo sola, nunca vas a saber por dónde sí, por dónde no, qué sí te conviene, qué no te conviene, porque no vas a tener discernimiento. Entonces Dios, a través de estas situaciones que se te presentan, te dice: no estás sola, y te dice: aprende a observar y darte cuenta dónde yo te estoy protegiendo y a dónde te quiero llevar. Entonces deja que las cosas que no tengan cimientos fuertes se caigan, porque Dios te estará sosteniendo y te guiará a un mejor lugar. Y el tercer mensaje, que es para que aprendas a construir una abundancia y no desde esa hambre emocional, es, vamos a citar Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan una vida y para que la tengan en abundancia. Como me encanta este versículo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Te das cuenta de lo que te decía? Mirar hacia el propósito significa dejar de esperar que alguien venga y se sienta en tu mesa y tú tomes la decisión de avanzar, tú tomes la decisión de construir. Y ahí nace la abundancia. Porque la abundancia no es algo que encuentras en una pareja, no es algo que encuentras en el éxito de un negocio o en el éxito de un trabajo. Es algo que habita dentro de ti. Entonces, ¿cómo actuarías si tú ya fueras una mujer que habita en la abundancia que Dios trajo para ti? Te dejo con esa pregunta para que la respondas y te la quedes. Espero que te haya gustado mucho este episodio. La verdad lo hice con mucho amor y es algo que he estado trayendo y he estado conversando mucho con personas y con clientas también. Y recuerda que también, si tú quieres trabajar en esto de manera mucho más profunda, tengo cupos disponibles para mi intervención de 9 semanas. Recuerda que solo abro cupos muy pocos disponibles al mes porque realmente me enfoco en que trabajemos juntas. Y además, también puedes unirte dentro de mi membresía de Mujeres con Alma, donde trabajamos mes a mes en tu soberanía, en tu congruencia y el que aprendas a construir desde el propósito y no el hambre emocional. Así que nada, te voy a dejar todos los links aquí abajo en la descripción. Te mando un beso y nos vemos en otro episodio. Chao.